Bueno, aquí estamos con Ana Pujol, con quien intentamos un par de veces hacer el directo por Instagram, de forma que lo pudiéramos hacer en público para todo el mundo, pero no fue posible. Y, y bueno, finalmente hemos decidido grabarlo en Zoom, lo cual es lo que estamos haciendo ahora, para hablar sobre sanación transgeneracional y, por lo tanto, también hablar pues de vínculos, no solo de vínculos, digamos, de pareja o vínculos de tipo familiar, sino también incluso pues extendiendo pues a amistades, etcétera, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta pues bueno, la importancia del, bueno, para quien no conozca, también introducir así un poco el tema, que todo lo que es a nivel transgeneracional, a nivel de sanación, pues no solo del individuo propiamente, sino pues también extensible pues digamos, con las personas que hacemos vínculo de forma intensa, pues es una forma, digamos, de establecer pues esto, unos vínculos mucho más sanos y mucho más fuertes. Y de esto es lo que vamos a hablar con Ana. Y bueno, como presentación, lo que dije en un directo anterior de estas pruebas que hicimos, que yo a Ana la conocí por Instagram y bueno, gracias al, digamos, al buen diseño que tiene y también pues al mensaje que transmite, me pareció muy interesante su trabajo y estuve mirando su perfil y le propuse hacer este directo hablando sobre esta cuestión, que ella misma bueno, nos explicará también pues, cómo llegó a dar con la sanación transgeneracional, de la forma en la que lo trabaja ella, que es también una forma muy particular y muy interesante. Chica, hola Ana. Hola. Primero de todo, muchas gracias por estar aquí, por invitarme, y además para poder hablar de este tema, ¿no? Que para mí, bueno, a mí me apasiona, me cambió la vida y es como un honor, ¿no? Poder compartirlo con el mundo. O sea que gracias. Qué bien, claro que sí. Mm. Y bueno, nada, te quieres presentar pues así a nivel, pues, bueno, un poco tu trayectoria. Vale. Yo estudié enfermería y trabajé como enfermera bastante tiempo, siempre en salud mental. Bueno, algún tiempo entre medias, ¿no? Pero vaya, la mayoría del tiempo en salud mental, ¿no? Pero siempre tenía como ahí algo que quería buscar más, ¿no? Era como, no sentía que estaba aportando todo lo que podía o ayudando como yo sentía que podía ayudar, ¿no? Así que seguí buscando, hice varios estudios y al final, bueno, al final, lo que me cambió más fue precisamente el transgeneracional, ¿no? Que para mí fue un antes y un después muy importante en mi vida. Am, es como, me ayudó muchísimo a conocerme, a entender de dónde venían muchos patrones que yo llevaba como muy inculcados, como a salirme del personaje, ¿no? Porque al final es como que vas haciendo y vas pensando que todo lo haces porque es lo que tú quieres y todo te pasa porque tú eres de esa manera, ¿no? Y cómo te construyes ese personaje como un poco rígido, ¿no? Muchas veces. Y al final el transgeneracional me mostró sobre todo que no estaba haciendo todo como tan libremente como pensaba, ¿no? Que habían muchas creencias o muchas cargas detrás que estaban en mi inconsciente, ¿no? Y que estaban como actuando y decidiendo por mí. Y también como incluso a nivel emocional, ¿no? Muchas emociones o maneras de ser que sentimos como súper propias y me di cuenta de que no, ¿no? Ujú. Y claro, cuando te das cuenta de todo esto y empiezas a tocar teclas y todo como empieza a cambiar y empiezas, no sé, fue como totalmente un antes y un después y me quedé mucho con la sensación de, vale, no me lo puedo quedar para mí esto. O sea, Mm, qué me ha buena ido tan cosa. bien que necesito Mm. compartirlo, ¿no? Aunque sea una persona que pueda hacer este cambio, bueno, esta transformación que yo he podido experimentar, me doy por satisfecha, ¿no? Wow, qué bonito, Mm, qué bonito. Y ahí empezó como este cambio más a nivel laboral, ¿no? También.
Y luego claro. esto me llevó a estudiar otras cosas, ¿no? A abrirme mucho más al campo psicológico y energético y todo el trabajo con el inconsciente, ¿no? Porque eso, el transgeneracional se basa mucho en creencias inconscientes. Entonces, Mm, es como aprender otro idioma, ¿no? Porque, claro, el inconsciente no es racional. Es como, para entenderlo, a mí me ha ayudado mucho como el lenguaje de los sueños, ¿no? Que mm, es como una serie de imágenes de situaciones como muy fantásticas que tienen un significado súper profundo y súper amplio, pero que no es nada literal, ¿no? Es ese mm. lenguaje metafórico y simbólico que, claro, yo desconocía totalmente. Qué Aunque bueno. es verdad que mi parte pisciana, Ah, ah, o sea, me sentía como pez en el agua, ¿no? pez en el agua, pez en el agua, total. Total, total. No, porque era guau, Sí, por sí. fin no cobra sentido toda esta parte mía de conexión de imaginación, ¿no? De todo simbólico, todo metafórico, que nunca acababa de como encajar en el mundo más normal, ¿no? Y es como, guau, ahora veo que sirve para algo, ¿no? Y es Qué como, bueno. Sí, 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 y lo estás diciendo con la imagen de fondo, ¿no? Del mar, ¿no? Unas total. caracolas veo y Mm, parecen unas algas, bueno, en fin, ¿no? Que estás totalmente inmersa en lo pisciano, el total. sueño, ¿no? O sea, todo. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Y al final, bueno, también me gustó mucho que me formé con una mujer que abordaba el transgeneracional desde una parte como muy chamánica también, ¿no? Que no Ah, qué era, bueno. mm, yo no lo sabía, o sea, la vida me llevó hacia esa mujer, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y luego me di cuenta y ella también lo explicaba, ¿no? Y porque con el tiempo he conocido otros enfoques del transgeneracional, que es desde una parte súper mental, estructurada, ¿no? Todo Ah, como sí, sí, muy... claro. Sí, 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 Y, sí. Mm, y claro, la manera en que yo lo aprendí y lo hago no es nada así. claro. Mucho más Y intuitivo, ¿no? Mucho más, claro, mm, entrando, pues, como dices tú, claro, el inconsciente, no por más que creamos, ¿no? Pues que tiene una estructura, ¿no? Igual que el racional, ¿no? O que el consciente, ¿no? O sea, que tiene una estructura delimitada con, no sé, hay algo que, por ejemplo, que es muy habitual de que la gente, los terapeutas en general hagan, ¿no? Que es asociar, por ejemplo, pues a una parte del cuerpo con una somatización emocional, energética, ¿no? Y entonces es como que también he conocido muchos terapeutas que se quedan como muy encasillados, ¿no? En este tipo, digamos, bueno, de visión o de forma de entender, ¿no? La mm, psicosomática, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí es como que ¿no? Te tienes que soltar, dejar, pues también entrar bueno, en otra dimensión, en otro diálogo, ¿no? total, total. Y además, esto como es muy curioso, ¿no? Porque cuando empecé, al final como cuando empiezas cualquier cosa, ¿no? Que es con ese miedo de no sé si lo haré bien, ¿no? Y es como esa Mm, necesidad de control y de estructura, ¿no? Y claro, precisamente claro. este tipo de terapia es todo lo contrario, ¿no? Y cuando lo hacía desde ese lugar, como que no fluía nada, notabas como, es que no Sí, está sí, saliendo lo que puede salir, ¿no? Y hasta que no hice el cambio y dije, suelto, o sea, lo que tengo que saber ya lo sé, qué bueno, qué y me bueno. entrego, ¿no? Como suelto Sí, sí, ese personaje, al final me aparto, me claro. pongo a un lado y dejo que la energía, que lo sutil, que lo que tenga que salir salga. Y Qué, ahí bu- qué, fue un gran cambio. qué sabia, qué sabiduría, ¿no? En esta entrega y ah, sí, en este soltar, ¿no? Al final, cuando sueltas, te das cuenta de que eso no era nada, o sea, no tenía, ¿no? Una realidad en la que tú te sintieras cómodo, cómoda y es una sensación de liberación, ¿no? Mm. Y al final, que es como entregarte a esta sabiduría superior, ¿no? Que es como nuestro ego se quiere
lo quiere controlar todo, se piensa que lo sabe todo, ¿no? Y como he estudiado esto, pues ya está. Y es como, no, si te apartas, algo mucho mayor puede salir, puede emerger y puede ayudar a la otra persona, ¿no? Y a mí, o sea, esta parte es la que me encanta, porque no solo el transgeneracional, sino todo este trabajo con el inconsciente, ¿no? Que precisamente es ese sorprenderte. Es como una Ujú. buena señal, ¿sabes? Cuando haces una sesión y los dos se sorprenden, ¿sabes? Es como no hay duda, ¿no? Es como, Increíble, vale, lo hemos es hecho magia. bien. Sí, sí, es magia, sí, sí. Mm. ¿No? Y eso es una parte que me encanta, ¿no? De, a veces, siempre en sesiones hacemos como una primera parte de mental a mental, ¿no? De, vale, explícame dónde Sí, estás, qué hay. sí, 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 Podemos ordenar un poco, ¿no? De decir, vale, pues mira, parece, como hacer hipótesis, ¿no? De parece que hay este patrón por aquí, parece que hay esto por allá, pero no dejan de ser sí, hipótesis, ¿no? Y normalmente siempre la persona viene con una pregunta o con un problema a resolver, ¿no? Y aunque no quieras, tú mentalmente piensas, ah, claro, debe ser por aquí, debe ser por allí, claro. pero yo he aprendido a no decir nada, ¿no? Y Mm. luego es eso, ¿no? Cuando vamos a trabajar con todo eso, con toda esa información que hay ahí disponible, ¿no? Y ves que ahí está la solución tan clara, que no tiene nada que ver con lo que tú habías pensado, Mm. es como un alivio, ¿no? También claro, es que suerte que me he dejado o que me he entregado a esto, porque yo como persona no hubiera podido llegar a Claro, este razonamiento, ¿no? claro. Y para mí Mm. esto es mágico. Y también Claro. es una manera de que o sea, a mí lo que me gustó más es porque yo soy muy mental, aunque me dedique a esto, Mm. yo Se tengo nota, sí. y como una necesidad de control, de entender, un argumento detrás, ¿no? Y lo que decía el otro día, yo vengo de una familia o sea, mi padre es científico, mi hermano también, ¿no? En mi casa era importante Químicos, ¿no? argumentar, sí. Químicos. Mm. Y era importante, ¿no? La argumentación, el que todo Claro, tenga un sentido, un orden. claro, claro. Y, y yo me daba cuenta de que cuando yo hacía terapia, o sea, cuando la recibía yo, Sí, sí, sí. era como tenía mi propio discurso tan aprendido que Claro, no podía profundizar, porque, claro. No dejabas que penetrara, claro, que te... No estás permeable, vamos. Claro, exacto, ¿no? Era como, vale, me he construido esta historia, te la cuento, y claro, el otro tampoco, muchas veces desde la psicología tradicional quizá era complicado, ¿no? Entrar ahí como, estaba claro, muy bien estudiado. Y claro, cuando conocí esto, fue como, guau, qué manera tan fácil y rápida de qué desmontar rápido. mi mente y poder entrar ahí, ¿no? A lo que yo no me estoy permitiendo sentir. Y Qué bueno, claro, fue qué bueno. como un gran regalo, ¿no? Claro, claro. Mm. Mm. Bueno, súper interesante, me encanta la... Claro, porque al final es una vivencia, eso que se dice, ¿no? Que la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces uno puede especular, ¿no? Pues por cómo puede ser el camino, ¿no? Hacia, no sé, hacia la liberación, la iluminación, el amor, no sé, lo que sea, ¿no? Y aquello que te mueve y de pronto estás ahí desarmado y, ¡buah! Mm. Pues que sea lo que tenga que ser, yo ya no sé, ¿no? Y entonces es lo que tiene, ¿no? Que son historias realmente impactantes, o sea, que tienen fuerza, ¿no? Y muy bien, pues, Mm. como lo expresas, ¿no? Yo estaba pensando, entonces, bueno, el transgeneracional, así, Sí, forma de definición o de... Entonces, ¿qué sería, no? Que... sí. El transgeneracional vendría a ser el trabajo terapéutico teniendo en cuenta todo el árbol genealógico. Am, Tiene como ciertos vínculos con las constelaciones familiares también, ¿no? O sea, se nutre mucho también de todo lo que Bert Hellinger compartió, pero sí que en ciertos puntos se Divergen. diferencian o sí, como lo abordan desde diferentes puntos de vista, ¿no? Am, entonces, es como entender.
que a todo aquello de nuestro árbol genealógico que en su momento, o sea, cuando se vivió, no se pudo gestionar, sobre todo a nivel emocional, es como que esa emoción se empaqueta y se guarda para las siguientes generaciones y se va pasando hasta que llega uno que decide como abrirlo y trabajarlo y liberarlo. Y lo que pasa es que se vive como propio, ¿no? Que muchas veces Claro, es como difícil de saber que eso te iría bien a ti, ¿sabes? Porque claro, está tan integrado en ti que ni se claro, te ocurre que eso puede no estar contigo, ¿no? Yo qué sé. claro, Sobre todo pasa mucho con emociones, de tengo tendencia a siempre estar triste o a tener mucha rabia o a tener no sé qué, pero soy sí, así. mm, Y es como, sí, bueno, sí, vamos a mirar, ¿no? Porque es como lo que más llama la atención del transgeneracional es cuando es una emoción como muy cargada. exagerada. Mm, mm, Sí, por lo que la ha estimulado. O sea, normalmente aparece por algún estímulo real, ¿no? Pero es claro. como, yo qué sé, te echan del trabajo y yo qué sé, o sea, se te hunde la vida. Que es como, bueno, a ver, vale, es algo duro, pero, Sí, ¿no? sí, En entiendo. principio se puede gestionar de muchas Claro, maneras, ¿no? gestionar, no, claro, claro. Y es como cuando esta emoción es tan y tan fuerte y tan desmesurada, es como un síntoma de que puede ser Mm, transgeneracional. Y luego otra de las cosas que es muy importante también es, por ejemplo, am, que todos los miembros de la familia, del árbol, tienen derecho a estar, que parece como muy claro, obvio, ¿no? Pero hay muchas situaciones que se crean excluidos, que se llama, que claro, son personas que, yo qué sé, desde abortos, por ejemplo, ¿no? Que casi que ni como muy secreto, ¿no? Personas que quizás se murieron muy jóvenes y no dejaron familia, o también como desde el lugar de alguien ha hecho algo horrible y como lo desterramos y ya nunca más se habla de esta persona. mm, Pues claro, esa energía, esa, sí, al esa final, condensación. Mm, exacto, está en el árbol, aunque la familia que estuviera en ese momento decidió que no merecía estar ahí, está. Entonces, claro, hasta que no se le incluya y se le dé su lugar, en las generaciones posteriores van a venir situaciones o personas o enfermedades como a mostrar a esa persona claro, claro, excluida. Y hasta que no se valide, eso no parará de claro, repetirse. claro, Y eso es de las cosas como primordiales a trabajar porque realmente tiene un efecto en nuestras vidas muy importante, ¿no? Y claro, luego, por otro lado, los duelos, como personas que han fallecido, pero que no se les ha podido hacer un duelo correcto o sano, ¿no? También, claro, ahí vienen muchas cargas porque a nivel social o cultural no estamos acostumbrados a hacer un duelo como, como debería, ¿no? Aunque, bueno, quizá la iglesia, ¿no? Sí que daba como mucho peso, ¿no? A las personas fallecidas, pero bueno, desde un lugar sí, sí, peculiar, 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 qué bueno. pongámoslo así. Pero, pero no, muchas veces, por ejemplo, a- antes, ¿no? Que se tenían muchos hijos, pues Mm, imagínate una pareja que tenían 6 hijos y tienen un séptimo y cuando tiene un año se muere, ¿no? Es un dolor enorme, ¿no? La mm, muerte de un niño, de un hijo. Y es como, claro, si esa pareja se permite sentir todo ese dolor, ¿no? Que vendría a ser hacer el duelo bien mm, hecho, ¿no? sí, sí, Permitirnos sí, todas las emociones y tal, am, como para sobrevivir para los demás, ¿no? Para no entrar en depresión o sí, sí, amargura, ¿no? Pues deciden sí, como cerrar eso y tirar. Y muchas mm, veces ese tirar es como dejan morir una parte de ellos, ¿no? Cuando no se mm, permiten ese dolor.
y se vuelve una persona quizá amargada o deprimida de por vida o lo que sea, ¿no? Y claro, todo eso Claro, tiene una no- repercusión. claro, porque no se transita, ¿no? No se permite transitar ese, digamos, esa emoción, ese estado, ese tránsito, y por lo tanto eso se enquista en forma, digamos, de inconsciente, ¿no? Se enquista, pues, Exacto. O sea, se ¿no? puede enquistar de muchas maneras. Al final, este ejemplo, por ejemplo, puede ser desde la emoción de ese duelo, de esa tristeza que no se transitó y luego pasa. También Mm, puede heredarse como el... Es tan doloroso que se te muera el niño que mejor no tener, ¿no? Esto a mm, veces se da, ¿no? En problemas de fertilidad, que en teoría todo está bien y no sé sí, sí, por qué, ¿no? Pues vas a mirar y resulta que la bisabuela se murió en el parto o tuvo un bebé y se murió y lo pasó, ¿sabes? Es como fue tan doloroso que lo que se pasa es mejor no tengas hijos, porque es tan duro que claro, se vayan que mejor no tengas. total. Estaba, con todo esto que estabas explicando, yo me acuerdo de un caso en terapia de hace unos años, y me acuerdo el caso de una familia que vinieron con un niño pequeño, porque el niño siempre, digamos, se defecaba encima, ¿no? O sea, tenía ya, pues, Mm. tenía 8, 9 años y bueno, y tenía esta cuestión de que no controlaba los esfínteres, etcétera, ¿no? Y bueno, trabajando pues justamente con el transgeneracional, bueno, fuimos a tocar el padre, o sea, el abuelo, digamos, del padre, el padre del padre, el abuelo del niño. Y, y bueno, y ahí había toda una cuestión, digamos, como dices tú, ¿no? Pues de excluido el abuelo, por toda una cuestión, pues era una familia muy pudiente, con, digamos, con un poder adquisitivo muy alto y tal. Y en un momento dado, pues, bueno, sucedió esto que el abuelo, o sea, el padre, ¿no? Pues era banquero y nada, y por cuestiones emocionales varias que el hombre vivió, pues se tiró a la bebida, o sea, y fue, digamos, degenerando hasta que bueno, se vieron en una situación muy, digamos, muy de miseria, ¿no? O sea, económica, etcétera, ¿no? Viniendo de donde venían. Y entonces, bueno, el padre pues lo desterraron y el caso es que el niño, cuando iban a comer pues con la familia del padre, pues siempre se defecaba, ¿no? Y era algo, digamos, que ya estaban, o sea, que ya sabían que en el momento en el que sucediera eso, ya se tenían que irse, o sea, que marcharse de la reunión Ujú. o... Bueno, y trabajándolo, ¿no? Pues pudimos colocar al abuelo en un lugar pues, en el que pudiera ser reconocido, bueno, ¿no? Fue un trabajo muy interesante y, bueno, y en este caso, pues acabó bien, o sea, se pudo cerrar, ¿no? Mm. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Que los niños muchas veces vienen a mostrarnos muchas cosas, ¿no? De todo, pero de transgeneracional también. Y también es como un trampolín, ¿no? Porque mucha gente, yo creo que ya está cambiando, ¿eh? Pero como hasta ahora, era como, a lo mejor por ellos mismos, los padres no harían este tipo de terapia o terapia, ya, ni este ni ninguna. Efectivamente. Sí, sí, Pero claro, cuando hay un niño y que hay algo, ¿no? Es como tira más, ¿no? Es como, bueno, claro, por él lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es como una apertura también que el niño permite que se sane toda claro, la familia. Y claro, también es interesante que la mayoría de cosas que están manifestando los niños se puede trabajar con los padres, ¿no? claro, Que hasta en transgeneracional al menos, hasta que el niño no es adolescente o así, como que empieza ya a valerse por sí mismo, más, o sea, ujú, no un sí, niño sí, de 8 años, sino ya tirando sí, para la sí, adultez, se puede trabajar con los padres cosas de los niños. O sea, que claro, es, que es muy interesante, ¿no? Y qué yo bueno, siento esto, que es como que a mí al menos me han venido muchas madres, muchos padres, ¿no? Que lo están haciendo porque no quieren que se transmita todo claro, que eso a se sus transmita, hijos. claro, claro. Y es Y qué como, importante es esto, ¿no? Porque en realidad
justo también hablaba con una amiga, hablábamos justamente de esto, ¿no? De cómo, de alguna forma, aquello o sea, que negamos de los padres, ¿no? O que negamos, pues es lo que justamente volvemos a repetir, ¿no? Entonces, en esa repetición, en la medida en que se vuelve a repetir, pues estamos sanando en realidad, ¿no? Y estamos entrando, pues, en ese mismo dolor y, claro, aquí la cosa es poder ser capaz de poderlo trascender, ¿no? O sea, de poderlo Exacto. eh, trabajar desde otro punto que no sea pues tan, digamos, tan doloroso, tan apremiante, ¿no? Esa Mm. sensación. Sí, por ejemplo, el transgeneracional tiene mucho que ver, o sea, habla mucho de que se repiten patrones, ¿no? De, yo qué sé, quizá una situación de maltrato aquí, en tu vida, lo vas a mirar con el transgeneracional y resulta que está repitiendo la historia del bisabuelo, del abuelo, ¿no? Y entonces es como una manera de poner conciencia a algo para que deje de, o sea, la famosa frase de Jung, ¿no? De hasta que no hagas consciente lo inconsciente, no Sí, dejará sí, de... repito. Pues Sí, es precisamente esto también, ¿no? No solo, bueno, no, iba a decir no solo lo tuyo, claro, porque lo tuyo, o sea, a este claro, nivel de conciencia, todo está ligado, ¿no? Y todo es una claro, repetición. claro. Claro, esto también sería un primer nivel, ¿no? Es decir, o bueno, o sea, un segundo nivel, en el sentido de que, claro, un primer nivel, ¿no? Estamos viviendo, o sea, nos estamos viviendo aisladamente, ¿no? Con lo cual Exacto. estamos solo observando los fenómenos, ¿no? O sea, aquello que es como transitorio, perecedero, ¿no? Y entonces esto te sientes pues aislado, te sientes, ¿no? Y aquí entramos en, bueno, en este tipo de percepción, ¿no? Pero a medida que Mm, vamos profundizando y que vamos como atando, digamos, cabos sutiles, ¿no? O sea, entrando en esto, pues claro, te vas dando cuenta de cómo, o sea, estás siendo atravesado por las generaciones anteriores y incluso pues tienes, digamos, la capacidad, ¿no? Si tienes hijos y tal, pues la capacidad de seguir transmitiendo esto, ¿no? Entonces, ahí es bueno, es mm, una toma de conciencia muy potente, ¿no? La que se da en ese mm. momento. Sí, sí. Bueno, yo para mí, o sea, ya es potente, ¿no? Como el darte cuenta de que lo que viviste en tu infancia, ¿no? Cómo absorbiste lo de papá y mamá, ¿no? Puede llegar a afectar al tipo de relaciones que tú tienes, ¿no? Todo esto ya es, ¿no? La primera vez Sí, que te sí, das sí. cuenta es como, pues claro, esto es mucho más potente, ¿no? Bueno, profundo más que potente, Sí, sí, ¿no? sí, claro, claro. Porque Mm, te das cuenta de que, wow, ¿no? O sea, y además en esta cultura que estamos ahora, que es como cada vez más individualista, ¿no? De, bueno, casi mm, relación con los padres y bueno, con los abuelos un poco, pero es como ya cada uno va a su historia, ¿no? claro, claro. Y Mm. como recuperar toda esta memoria de dónde venimos, ¿no? Del alma familiar, claro, el alma familiar. Mm, Claro. Y también hay como heridas de árbol, ¿no? Que es como mm, común. Bueno, hay mucha historia, ¿no? Pero para mí, como lo mm. más bonito e importante a la vez es honrar ese árbol, ¿no? Poderlo Claro, mirar con amor y decir, wow, es que gracias a todos ellos yo estoy aquí. O sea, se me está permitida la vida, ¿no? Y claro. muchas veces cuando solo hacemos el ejercicio de hacer el árbol, como de recuperar información, ya se hace en una toma de conciencia, ¿no? Yo qué sé, Totalmente. se nota mucho con padres, ¿no? Como nosotros con nuestros padres en general tenemos como muchas heridas de, es que no hizo esto o hizo aquello pudiendo hacer eso otro, ¿no? Como mucho resentimiento ahí. Pero cuando haces el Mm, árbol, también es como que los empiezas a ver como niños, o sea, como hijos. claro, claro, Y entonces empiezas a claro, entender, claro, si tuvo estos padres que les pasó esto, que a su vez sus padres vivieron esto otro, wow, ¿no? Como qué bien lo ha claro, hecho, claro. aunque, aunque evidentemente nunca sea perfecto, ¿no? Y nunca lo va a ser. No, claro, Pero solo claro, esto ya cambia una barbaridad. claro, porque de pronto tienen presencia, ¿no? O sea, se hacen cuerpo, ¿no? De alguna forma
y esto permite pues verlos pues más allá, ¿no? Yo me acuerdo Totalmente. sí, me acuerdo en la formación de Gestar que hice, pues justamente en uno de los retiros hicimos un trabajo sobre los padres, ¿no? Y me acuerdo pues el ejercicio este de verlos de niños, ¿no? Pequeños y es algo muy enternecedor, muy profundo, ¿no? Que Mm, lo damos, claro, es algo obvio, ¿no? O sea, lo damos por sentado, tú ya vienes, ¿no? Y ya los ves siempre, mm, pues, adultos o así, y estás siempre en esa sensación de niño y tal, y no los ves como iguales, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Y ahí es como, wow, una, una mm. apertura muy potente. Bueno, es que en general, ¿no? Siempre que podemos coger esta visión más objetiva, ¿no? Como salirnos, como decíamos al principio, ¿no? Salirnos de nuestro personaje y observar sin juicio, solo observar, cambia tanto todo, ¿no? Porque, bueno, puedes ver todos los matices de todas estas cosas. Bueno, Claro, para mí es como, no sé, como que te baja al suelo también un poco, o sea, en el sentido de claro, como más humildad, ¿no? claro, Y más empatía y como más compasión por todo lo que pasó, ¿no? Porque si lo piensas de verdad, dices, ostras, es que si yo hubiera vivido eso, no sé cómo lo habría hecho, ¿no? A ver quién es, yo siempre pienso, a ver quién es el valiente que dice que habiendo vivido eso, lo hubiera hecho distinto, ¿sabes? Es como, es muy fácil decirlo, pero... claro, mm, claro. Sí, sí, y te ayuda como a ver también, ya no solo a tu familia, ¿no? Es como, para mí fue un cambio de mirada a la vida, ¿no? Porque todo el mundo tiene un árbol, o sea, viene de algún lugar, claro, ¿no? ya, ya, Y claro. tiene una familia y tiene unas memorias y es como, tampoco hace tanto que aquí vivimos la guerra, ¿no? O yo que sé, acontecimientos así muy importantes a nivel histórico, ¿no? Que están, o sea, dos generaciones arriba, o depende como Sí, una, sí, ¿no? sí, 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 una, sí, sí. Y es como, no sé, a mí me permitió mirar o ver a las personas de otra manera, ¿no? También. No Claro, sé, es como que ya los ves como más en conjunto, ¿no? Es como decir, vale, si esta persona, yo qué sé, es súper amargada o yo qué sé, es la típica que se queja de todo, ¿no? Como eso que nos molesta, dices, bueno, ¿qué tendrá en su historia para que actúe sí, así ahora? claro. ¿No? Y es como, bueno, a mí me ayudó mucho. Claro, y esto te permite, por lo tanto, ver la persona con más profundidad, ¿no? Y poder acompañar mm, emocionalmente, acompañar a la persona, pues, de una forma, pues, pues no sé, pues así como más relajada, ¿no? Y sin tanta exigencia, Mm, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? El tema de la exigencia en las relaciones, ¿no? En el hecho de no respetar los tempos, los procesos de cada persona, ¿no? Y bueno, y entraríamos otra vez en lo mismo, ¿no? Entonces, también la necesidad de poseer o de, digamos, ¿no? de encapsular, sí, etcétera, ¿no? Y entonces ahí son experiencias, claro, son experiencias muy intensas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Que las tenemos como muy normalizadas, ¿no? En el hecho de que, no sé, ¿no? Pues se ama de una forma o se relacionan las personas de una forma, ¿no? Y los códigos, ¿no? Todo esto. Entonces, claro, el hecho de abrir todo esto, pues no sé, pues hablabas de la guerra civil, pues de pronto, como en mi caso, bueno, es que en mi caso es una historia también muy curiosa, ¿no? Porque, claro, yo en mi caso, pues digamos, el padre de mi madre, biológico, yo no lo llegué a conocer, pero yo siempre crecí, hasta los 20 crecí pensando o creyendo o sabiendo, ¿no? Entre comillas, pues que la persona que me estaba haciendo de abuelo era mi abuelo biológico, y cuando en realidad luego me enteré que no, o sea, que, ¿no? Entonces, claro, entonces te das cuenta de la fuerza que tiene, ¿no? Todo digamos, todo el transgeneracional, porque en la medida en la que también, pues, ¿no? Vas poniendo luz a aspectos de la familia o, bueno, de vida en general, ¿no? De esta forma, ¿no? Teniendo el árbol como presente, pues es como que toma una dimensión que te da mucha fuerza, ¿no? Te da mucha, mm, digamos, mucha dirección, ¿no? mm.
Sí, totalmente. Y también como ayuda mucho a conocerte, ¿no? Porque Mm, lo que decía al principio, ¿no? De que le damos patrones o maneras, yo qué sé, como yo quiero estudiar esto. Y es como, vale, ¿realmente lo quieres estudiar tú o estás repitiendo algo? A veces el excluido en sí no es una persona, sino son situaciones, ¿no? De un amor exacto. platónico que no pudo ser. O yo qué sé, antes, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso Mm, muchas veces a estudios, ¿no? Ay, pensaba que sí, se había congelado. sí, Y es como, pues ese deseo que no se pudo cumplir también pasa de generación en generación, ¿no? claro. Y Está resulta que dentro lo del que tú pack. pensabas, claro, está dentro del paquete. Y lo que Sí, tú sí, pensabas que estabas haciendo es mi vocación, pues quizá no. Que claro, tampoco no está claro. ni bien ni mal, ¿eh? Pero No, 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 para mí es claro. como es como quitar capas de esa cebolla, ¿no? Que está como encima nuestro y te acerca más a descubrir quién eres tú en esencia, ¿no? Porque Mm, claro, si no eres eso, ¿qué eres? Y claro, eres, siempre eres. Aunque quites y quites y quites, siempre eres, ¿no? Y es como, claro. para mí, eso es lo importante, ¿no? Que lleguemos todos a descubrir, a conectar con ese yo, ¿no? Con volver a nosotros, ¿no? Y claro, como más cosas vayas viendo de tu árbol, de todo lo que llevas, y lo vas pudiendo soltar, más conectado contigo mismo estás. Y claro, Claro. vivir desde ahí es poder vivir con una plenitud, con esa felicidad Claro, buscada, ¿no? Que está dentro. O sea, es como cuando claro, yo me veo, eso me llena. claro. Qué bonito. Claro, para mí esto no tiene precio, ¿sabes? Claro, qué bonito. Qué bien, wow. Mm. Bueno, oye, se nos está pasando el tiempo Ya, ya, yo sé que volando. yo hablaría horas y horas y horas de esto porque es como me apasiona Claro. tanto, pero sí, sí. ¿Te parece si hacemos una meditación de cierre y luego también pensando por el hecho de que lo estamos haciendo por Zoom y para subir el vídeo y no tener que cortarlo, permiten hasta 1 hora. Entonces, Vale, perfecto. Pues s- ahora como me apetece mucho hacer una relacionada con el transgeneracional. Eso que cuando lo hemos hablado he pensado, bueno, una normal, normal. sí, Pero sí. ahora como me apetece, Mm, qué bien. ¿sí? Sí, sí. Vale, va. Pues cerramos los ojos y buscamos una posición cómoda y empezamos a conectar con la respiración. Podemos hacer las primeras respiraciones exhalando por la boca, dejando ir cualquier tensión, cualquier pensamiento. Y a medida que inspiramos nos vamos haciendo cada vez más presentes. Y desde aquí empezaremos a imaginar que en el cielo, por encima de nosotros, existe una esfera de luz enorme, una esfera de luz dorada que está llena de luz. Y al poner ahí la atención nos damos cuenta de que esa esfera empieza como a derramarse. Tiene tanta luz que la luz sale de esa esfera como si fuese agua, como si fuera líquido. Y empieza a caer toda esa luz hasta una segunda esfera, que esta estará más cerca de nuestra cabeza, a unos metros por encima de nosotros. Y vamos dejando que esta segunda esfera se vaya llenando de todo ese dorado, de toda esa luz.
le damos tiempo para que se llene, para observarla, para contemplarla. Y nos damos cuenta de que esta segunda esfera también empieza a derramar su luz hacia abajo, hacia nosotros. Y dejamos que toda esa luz vaya cayendo por encima de nosotros. Dejamos incluso que entre a través de nuestra coronilla, dejando que todo nuestro cuerpo se llene de este color dorado, de esta luz. Y vamos recorriendo mentalmente nuestro cuerpo, dando permiso a todas las células, a todos los órganos, los huesos, a la piel, que se vayan llenando de toda esta luz. Y dejamos también que esta luz nos recubra por fuera, como si pudiese llenar nuestra aura también. Y desde aquí, llenos de toda esta luz, vamos a poner la intención en visualizar delante de nosotros todo nuestro árbol genealógico. Puede ser que lo visualices en forma de árbol, en forma de esquema, en forma de personas. Cualquier manera está bien. Y deja que se vaya formando toda esta imagen que simbolice todo tu árbol, de dónde vienes, todos los que han estado antes que tú. Y al mirarlos, los vas llenando de toda esta luz dorada, como si pudieras pintar ese árbol o esa imagen mental de este color dorado, de toda esta luz, desde el amor, honrándolos, sabiendo que quizá hay dolor, quizá hay engaños, secretos, pero tú desde aquí decides mirarlos con amor y darles las gracias por estar aquí, por permitirte a ti estar aquí. Y aquí respiras, sintiéndolo. Incluso les puedes decir interiormente, ahora que os veo, me puedo ver a mí. Y ahora que os honro, me puedo honrar a mí también. Con todo este amor, puedes dejar que la imagen de tu árbol se disuelva. Puede ser que simplemente se disuelva o que se vaya hacia el cielo, que venga otra luz, pero le das permiso para que se vaya. Y poco a poco vas volviendo a ti, a tu cuerpo, a tu respiración. Y de forma suave y orgánica vas buscando la manera de volver. Puedes frotarte quizá las manos, frotarte la cara y con suavidad vuelves a abrir los ojos.
Mm. Gracias, Ana. A tu- Ah, Y ahora qué como bonito. dejar que esto se vaya colocando. Gracias. Mm. Mm. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero, A ti, a ti ha sido un placer y esto yo estaría hablando horas y horas, volveremos, pero volveremos. mm, Mm. ha sido súper interesante y un Qué bien. placer poder estar aquí. Qué bien. Pues nada, Mm. vamos a dejarla aquí. Gracias. Y como Muchas siempre, gracias. gracias a las personas que os habéis conectado en diferido para ver bueno, este directo que hemos hecho por Zoom. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues os podéis dirigir al perfil de Ana y o bien escribís en los comentarios de mi perfil o, bueno, o en ambos y bueno, estaremos encantados de responder. Un abrazo. Chao. Adiós. Eh,